Sean bienvenidos a esta nueva clase que tenemos en la transmisión de una materia que estamos estudiando en el Instituto Bíblico de San Miguel, aclarando la confusión carismática pentecostal. En esta oportunidad quiero hablar un poco acerca del Evangelio de la Prosperidad. Este es un tema que ya en el estudio anterior, en la lección número 1, aclaré algunos asuntos acerca de la confusión que los carismáticos y pentecostales tienen. Pero al hablar de estos asuntos es importante que entendamos las cosas acerca de este tema a la luz de la palabra. No podemos obviar lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas. Por eso es que es crucial que como estudiantes del instituto, cada uno de ustedes y aquellos que han de escuchar este mensaje, tengan en claro que todas las cosas debemos de revisarlas a la luz de lo que la Biblia enseña. Por eso es que este tema a nivel mundial es un tema manejado por los carismáticos y por los pentecostales con una gran confusión en cuanto a algunos temas que están ahí en la Biblia, pero que son contextualmente tergiversados porque no entienden los contextos y no hacen una exégesis correcta de los pasajes que usan para sustentar este serio problema del Evangelio de la Prosperidad. Por eso quiero invitarles a que estudiemos este tema con el énfasis de mirar lo que la Biblia enseña y no el pensamiento de los seres humanos en cuanto a este tema. En otras palabras, necesitamos ponernos los ojos de Dios para poder revisar lo que este tema nos quiere decir. Por eso quiero compartir este tema, aclarando esta confusión que los carismáticos y pentecostales tienen. Pero antes, vamos a orar. Padre, queremos darle gracias por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra. No queremos ser, Señor, nosotros mismos quienes pongamos la sabiduría humana en contra o sobre la sabiduría que viene de lo alto a través de su Santo Espíritu. Por eso le pedimos su asistencia para poder entender y Señor, aplicar estas verdades a nuestro diario vivir y compartirla con aquellos que tienen confusión acerca de este tema. Le suplicamos, mi Señor, que su Santo Espíritu entonces, que es el Maestro por excelencia, nos muestre las verdades que su palabra nos quiere mostrar y cuál es su voluntad a través de ella. Se lo suplicamos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando estudiamos este tema hay algo importante que necesitamos revisar. ¿Qué es lo que dice Gálatas o qué es lo que dice Pablo en relación a este tema? Cuando hablamos del Evangelio de la gracia, recuerden que Gálatas, Pablo lo que hace es defender el Evangelio de la gracia. En cuanto a Romanos, Pablo presenta el Evangelio de la gracia y aquí en Gálatas lo que está haciendo es defendiendo el Evangelio de la gracia. Por eso es que Pablo estaba preocupado y en el capítulo 1, en el versículo 6 al 9, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice, no que haya otro, porque hay tantos evangelios que se predican hoy día, el sacramental, el del evangelio de las obras, el evangelio sin la cruz, el evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Entonces, tomando en consideración el contexto de este estudio, necesitamos entender algo importante en cuanto a los carismáticos y pentecostales. Cuando usted hable con un pentecostal, jamás vaya a tocar los temas que tratan con el hablar en lengua, las profecías o los dones espirituales.
o si las lenguas están todavía vigentes y si la profecía aún está vigente. No es esa la prioridad de un predicador o de alguien que está predicando el evangelio, discurrir en cuanto a estos temas, porque ellos están confundidos inclusive con estos temas. Por eso es mucho mejor hablar de la autoridad y la suficiencia que la palabra tiene. Y Pablo, defendiendo el evangelio de la gracia, dice que aquí no hay otro mensaje que hay que predicar. Por eso en el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo. Es que la gracia es fundamental y es la autoridad a través de la palabra, y el evangelio de la gracia debe de ser el énfasis de la predicación de todo predicador, valga la redundancia. Porque cuando ellos, los pentecostales, lo entiendan bien, este tema de la gracia, van a haber otros problemas en el movimiento carismático pentecostal. Y no hay un mensaje que Satanás le guste atacar más, que es el evangelio de la gracia. Y si usted es un pastor, si usted es un maestro de Biblia, si usted es un estudiante de la Biblia, si usted es un creyente, usted necesita estar más cercano a la palabra de Dios. Necesitamos proteger el evangelio de la gracia, y en cuanto a su pureza es importante entenderlo bien. Por eso es que necesitamos predicar el evangelio en cuanto a su contenido y rechazar los falsos evangelios. Y discernir cuando el evangelio de la gracia está bajo ataque. El evangelio de la prosperidad es uno de los ataques, y es uno de los ataques que minimiza la gracia de Dios. Ahora, aquí en Gálatas vemos una de las palabras más fuertes que el apóstol Pablo dice, pronunciando una maldición para el ministerio que predican este evangelio falso. Y el evangelio que Pablo predicaba era que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y este evangelio, esta buena noticia, es la que nos coloca a nosotros como los culpables, pero siendo perdonados a través de un inocente muriendo en sustitución nuestra. Y esto nos ofrece la salvación. Esta es la buena noticia. Y Pablo lo está enseñando aquí, que la salvación es un regalo, no es un premio. Ahora, que recibimos solamente por fe en Jesucristo. Pero los grupos pentecostales y carismáticos han infectado tanto el evangelio, minimizándolo a otras cosas, y sobre todo a cosas materiales extra bíblicas. Y hoy día predican el evangelio de la prosperidad. Ellos dicen, si ustedes ven, y yo les digo, si ustedes ven en la televisión, sobre todo un canal que tiene su sede en Costa Rica, Enlace, que se ha extendido a nivel mundial, verán este mensaje siendo predicado constantemente, y son perchas de papeles que ellos tienen de peticiones, de bendiciones materiales, cuando Dios jamás nos ha prometido ser bendecidos con bendiciones materiales. Es más, en la salvación nosotros somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero ese no es el evangelio verdadero. Y por eso Pablo está tratando de explicar. Entonces, déjenme explicarles un poco cómo funciona esta herejía. Esta herejía tiene que ver con la posición, y una pregunta clave: ¿qué es el evangelio de la prosperidad? Bueno, los defensores de esta creencia generalmente enseñan que si usted está en la voluntad de Dios, usted tendrá salud y riqueza. Yo pregunto, ¿cuántos pentecostales han muerto a nivel mundial hoy del COVID-19? En esta pandemia, hasta pastores que predican la prosperidad han partido de este mundo. No quiero ser tampoco irresponsable hablar acerca de su salvación, porque no me compete a mí eso. Y sin embargo, si esto fuera verdad, que Dios ha prometido riqueza y salud, entonces, ¿cómo es posible que ellos hayan muerto? Bueno,
Por eso se llama el evangelio de la prosperidad, porque ellos dicen que Dios quiere que se vuelvan saludables y ricos, que la cruz de Cristo nos proveyó esto y que la falta de sanidad y riqueza en su vida es por falta de fe. A mí me da risa y perdonen que yo me ría sarcásticamente de esto. Y muchas personas han creído a nivel mundial este mensaje hoy por hoy. Ahora, ¿cómo es que ellos utilizan la Biblia para sustentar esto? Bueno, ellos van al Antiguo Testamento. En 2 de Crónicas 26, 1 al 5 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Perdone, ¿el pueblo de quién? ¿La iglesia o los judíos? Dice que fue el pueblo de Judá. Tome en consideración esto por el contexto. El cual tenía 17 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y noten de que aquí habla de prosperidad. Y por eso, cuando ellos ven esta palabra, él le prosperó, los pentecostales dicen, ¿ha cambiado Dios? Inmediatamente. Y ellos dicen, no, no ha cambiado. Y si Uzías buscó al Señor y él le prosperó, lo mismo va a ser contigo. Si no tenemos salud y riqueza en nuestra vida, es porque nuestro corazón no está recto ante los ojos de Dios y no lo estamos buscando. Y por eso no prosperamos. Algunos de ustedes que son pastores y que han de ver este video, ¿tienen problemas financieros porque no están viviendo por fe? Yo les pregunto, usted que es un creyente, ¿tiene problemas financieros porque no está viviendo por fe? La respuesta es no. La respuesta es no. Ellos dicen, si usted está buscando al Señor de corazón, deberían estar manejando un BMW o un Mercedes-Benz, un Ferrari, un Rolls-Royce, y no un Toyota viejito, no un Datsun de los años 30 o un microbús para 8 personas o manejando y 7 empujando o manejando una bicicleta o andando a pie o en bus. Usted no debería de ser de esos creyentes. Esta es la idea que ellos toman. Pero ¿qué dice Josué? Otro versículo que agarran ellos, el versículo 8 del capítulo 1 de Josué. Él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién le escribió Dios esto? A Josué. Era algo personal con Josué. Y él le dice, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto les encanta a los pentecostales. Y el pastor pentecostal dirá, ¿ha cambiado Dios? La respuesta es no. ¿Las promesas de Dios todavía son verdaderas? Y ellos dicen, sí, claro que sí. Así que si hacemos lo que es correcto ante los ojos de Dios, Él va a prosperarnos con salud y riqueza. Y hay un principio importante aquí, que es verdad que no lo podemos obviar, pero no es verdad que vamos a tener salud y riqueza si andamos bien. Ellos dicen que si nos enfermamos es porque tenemos algún pecado. Es resultado de que tú tienes algún pecado y lo acusan a los creyentes. Otro pasaje que ellos usan es Isaías 53:5, que es un pasaje que ellos agarran mucho para enfatizar la prosperidad de los creyentes. Dicen, mas el herido fue por nuestras, esto no lo dice, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué está hablando el versículo 5? ¿Está hablando de cosas materiales o cosas espirituales? Bueno, él dice, por su llaga fuimos sanados. Y el pastor pentecostal dice, ven, porque Cristo murió, Él quiere sanar nuestras enfermedades. Entonces, si nos enfermamos es porque nos falta la bendición de Dios. Pero eso no es lo que está diciendo el versículo. Pero, ¿cuál es la primera cosa que deberíamos notar entonces en estos 3 pasajes que acabamos de ver? Primero, en primer lugar, que estas cosas fueron escritas al pueblo de Israel y a Josué, no a la iglesia. En segundo lugar, son pasajes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esto no quiere decir que no hay principios aplicables para la iglesia hoy día o para los creyentes. Claro que los hay, pero no es la razón de entender que esto tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Ahora, pero ustedes pueden decir, pero también usan algunos pasajes del Nuevo Testamento. Sí, claro, van a Marcos 10, 29, 30, pero hay un problema contextual aquí. Marcos 10, Jesús todavía no había muerto. Está en el antiguo pacto todavía. Usan el Nuevo Testamento, pero en el contexto de la ley aún. Y dice el versículo 29 y 30 del capítulo 10 de Marcos. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Los pastores pentecostales dicen, ven, aquí Jesucristo nos promete casas y otras cosas. ¿En qué tipo de casas viven ustedes? Yo les pregunto, bueno, hay algunos que ni tenemos. Pero tú eres el hijo del rey, dicen ellos. Tú deberías de vivir en tu propio castillo. Pero la realidad es que solo los líderes de este movimiento viven en grandes castillos, tienen aviones personales y, bueno, andan en los mejores carros, a costa de la bolsa de los ingenuos que no estudian estas verdades, y por eso estamos aclarando estas confusiones. Ahora, en cuanto a esto, necesitamos ver que los defensores de esta creencia específicamente enseñan muchas creencias falsas desatendiendo el contexto bíblico. Y por eso, en cuanto a esto, cuando estudiamos la Biblia, siempre es muy importante poner atención al contexto. Si fue escrito a Israel, si fue escrito a la iglesia, si fue escrito a los judíos, si fue escrito a creyentes, en qué contexto fue escrito, si fue escrito en la ley, fue escrito en cuál dispensación fue escrito. Es decir, todo este contexto es importante, pero ellos lo obvian. No les interesa. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. ¿Fue escrito a la iglesia o a Israel? Fue escrito a Israel. Josué 1. ¿Fue escrito a la iglesia o a Israel? Fue escrito a Josué, que era de la tribu de Israel. Fue una de las tribus de Israel. Isaías 53:5. Está hablando de sanidad física o espiritual. Aquí no está hablando de sanidad física. Está hablando de sanidad espiritual. Porque él está hablando de la sanidad del pecado. Y vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, porque necesitamos trazar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y pocas veces vemos a los pastores pentecostales enseñando el evangelio de la prosperidad por medio de estudiar la Biblia versículo tras versículo y libro tras libro. Necesitan escoger y agarran de aquí un pasaje y un versículo de aquí y otro de allá y otro más allá para apoyar esta enseñanza. Pero ellos tienen este serio problema. No son los únicos que lo hacen. Hay también bautistas. Aquí en Estados Unidos me he dado cuenta que aún los bautistas hacen exactamente lo mismo. Hay pastores de la misión centroamericana que hacen lo mismo. Hay testigos de Jehová que hacen lo mismo. Hay iglesias de Dios que hacen lo mismo.
Por eso es muy necesario poner atención en el contexto. Déjenme ilustrarle esto. La Biblia dice, Judas fue y se ahorcó. Y otro versículo dice, ve y haz lo mismo. Y otro versículo dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y todo está ahí en la Biblia, es verdad. Pero Dios quiere que nos ahorquemos rápidamente. ¿Solo porque lo dice así? No. Debemos poner atención al contexto en el cual fue escrita la palabra. Por eso la fe, dicen ellos, la fe es una fuerza y usted necesita ejercitar fe en su fe. Hay gente que piensa que hay que poner en lo que ellos dicen en sus palabras, porque piensan que la fe es una fuerza y que uno saca su fe cuando habla la palabra. La Biblia enseña que el valor de la fe está en el objeto, no en el sujeto ni en la cantidad o tipo de fe. Déjeme ilustrarle esto. Usted puede estar enfermo de alguna enfermedad, valga la redundancia. Y no es que usted no tenga fe. Usted puede inclusive tener el objeto correcto, pero no depende de su fe y de cuánta fe tenga usted para su sanidad. Sino la sanidad depende de la voluntad de Dios, si Él quiere hacerlo o no. Por eso es que la Biblia enseña que el valor de la fe está en el objeto, no en el sujeto. El sujeto soy yo, el objeto es, en este caso, es Jesucristo. Y tampoco es la cantidad de fe que usted tenga. Por eso es que algunos se adjudican sanidades a ellos mismos. Dicen, no, es que se sanó porque ese hombre es un hombre de fe. No, es que no es el asunto de las sanidades. Hablando de las sanidades en cuanto a esto, no se trata con cuánta fe tiene. Es más, no se necesita tanta fe para sanarse, sino de la voluntad de Dios para hacerlo. Entonces, también ellos creen que el creyente es un pequeño Dios, quien ordena a Dios hacer las cosas. Esto se lo he escuchado a Kais Luna y se lo he escuchado a Guillermo Maldonado muchas veces. Pero también hay otros que lo enseñan aquí en Estados Unidos. Ellos dicen, Dios, debes de ordenarle a Dios hacer las cosas. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, y ambos enseñan que un creyente es un pequeño Dios. Robert Tyson decía esto, no pidas a Dios cosas, dile a Él lo que quieres. En otras palabras, ordénale. Como si Dios es un genio de la lámpara maravillosa o como un helicóptero que anda volando ahí a ver quién le está pidiendo y a ver quién lo rescata. A ver si Dios lo rescata. Como si Dios es un genio. Él no está aquí para servirnos a nosotros. Nosotros estamos para servirle a Dios. Y hay muchos predicadores que son tan orgullosos, petulantes y también son ofensivos e ignorantes y por supuesto, en otras palabras, también son perversos. Esa es la palabra correcta. Perversos porque en vez de enseñarle a los creyentes o a la iglesia a ser obedientes con Dios y servirle, creen que Dios es su siervo y que puede hacer las cosas cuando ellos le piden y les dé la gana. Ellos también piensan esto. Cristo tomó la naturaleza de Satanás en la cruz y tuvo que ser torturado por los demonios en el infierno, donde el Espíritu de Jesús tuvo que nacer de nuevo. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero yo lo he escuchado aquí en los Estados Unidos y a mí me da tristeza, me da risa, pero también me da enojo. Me da enojo por los predicadores, porque ellos piensan esto, algo que el Evangelio de la Prosperidad es como lo máximo, pues. Y dicen que cuando Jesús murió fue llevado al infierno durante 3 días, donde Satanás y los demonios lo torturaron para pagar nuestros pecados. ¿Es verdad esto según la Biblia? Es más, Él dijo esto, consumado es. Y primera de Pedro 3, 18 al 20, dice algo como esto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Oigan, dice que padeció una sola vez por los pecados. ¿Padeció a dónde? ¿En el infierno o en la cruz?
Ellos dicen que fue al infierno a padecer y que el Satanás lo estuvo torturando por 3 días. Y dice, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Es decir, que la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Y dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus. No dice que fue a ser torturado por los espíritus que estaban encarcelados o por los demonios y por Satanás. Él dice que fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando dicen otro tiempo, se está refiriendo a los demonios que desobedecieron a Dios en Génesis capítulo 6. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, miren, en los días de Noé. Este es el contexto de Primera de Pedro 3. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Déjenme explicarles este contexto porque es importante en cuanto al pensamiento de Dios. Ellos sacan este texto de contexto y lo ponen de pretexto. Entonces, ¿qué es lo que Cristo gritó en la cruz? Consumado es. Él estaba diciendo la cuenta, la deuda, lo que dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez. Es lo mismo que Pedro está diciendo, lo mismo que Jesús dijo, la cuenta ha sido pagado. Está totalizado todo, no fue al infierno para pagar por nuestros pecados. Él lo gritó en la cruz antes de morir y dijo, todo ha sido pagado totalmente. Él no fue al infierno a ser torturado, pues él fue al infierno a predicar un mensaje de victoria. ¿Y saben por qué? Porque en los días de Noé, cuando Satanás tenía un plan perverso de pervertir la genealogía del linaje de Abraham a través de Noé, o de Noé, lo que hizo es que los ángeles vinieron y tomaron mujeres de entre los judíos, y se metieron con ellas para pervertir la genealogía. Y lo que Satanás estaba tratando de hacer es pervertir la genealogía para que Cristo no naciera. Ese era el propósito. Y por eso Dios, esta es una de las razones por qué Dios tuvo que raer a esa perversidad en los días de Noé. Y trató con los seres humanos y trató con un juicio terrible. Solo 8 personas se salvaron. Noé y su familia y sus nueras. Entonces, es importante aquí entender que este contexto nos pone entonces en lo correcto, en lo que es bíblico. Este es el caso. Y Jesús bajó al infierno no a decirle, aquí vengo, tortúrenme. No, Él le fue a decir una predicación de victoria. En otras palabras, Él les dijo, ¿saben qué? Ustedes estuvieron pervirtiendo en los días de Noé la genealogía, pero ¿saben qué? Aquí estoy. Estoy victorioso, nací, crecí con mi ministerio, he muerto en la cruz y ahora estoy aquí para decírselo, encarárselo. Ese fue el mensaje que Él le fue a predicar a los demonios. Ahora, hay otra cosa que ellos dicen. Dios promete prosperidad financiera a aquellos que plantan la semilla de fe. Esto es prosperidad física y financiera. Quizás algunos de ustedes estén de acuerdo con algunos de estos puntos de vista, pero la pregunta final es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Deberíamos de hacernos esa pregunta. 3. Los adherentes arriban a estas conclusiones debido a algunas cosas. Por ejemplo, ellos dicen, la salud espiritual resulta en sanidad financiera, así como la enfermedad se debe al pecado y a Satanás. ¿Eso es verdad? No. Lo que están diciendo es esto. Si uno está bien espiritualmente, va a estar bien físicamente y financieramente. Y también están diciendo que la enfermedad es debido al pecado y a Satanás. Esto no es verdad. Bíblicamente hablando no es verdad y lo vamos a aclarar más adelante. Por eso, en este error también se lo llama, en los diferentes nombres del Evangelio de la Prosperidad,
como ustedes lo pueden ver, se le llama el movimiento de la palabra fe, se le llama la palabra fe, de fe, se le llama la confesión positiva, se le llama nómbrelo y reclámelo, se le llama el evangelio de la sanidad y riqueza, se le llama, bueno, ¿a qué recurre esto o con qué tiene que ver? Todo esto que acabamos de ver es lo mismo el evangelio de la prosperidad. Pero ¿a qué recurre esto y con qué tiene que ver? Recurren a nuestra carne. Tiene que ver con la carne, no con la espiritualidad de una persona. Porque ellos ponen la mira en cosas materiales, no están poniendo la mira en las cosas de Cristo. Déjenme hacerles una reseña. En los Estados Unidos llegó, por ejemplo, un español llamado Ponce de León y andaba buscando la fuente de la juventud. No sé si algunos de ustedes han leído esta historia. Llegó a la Florida, donde hay muchos lagartos, y nunca encontró la fuente de la juventud. Y la pregunta es, ¿por qué la buscaba? Porque en nuestra carne queremos vivir y no morir. Y esto nos pasa a todos los creyentes. Cuando uno dice, a veces en los estudios bíblicos, que el Señor venga, no, dicen algunos, es que mis hijos no están crecidos, está pensando en la carne. No, dicen algunos, ¿y qué van a hacer mis hijos si yo me muero? No, dicen algunos, es que no he cumplido las metas que tenía como persona. Están pensando en la carne. Están pensando en las cosas materiales, no en las cosas espirituales. Ahora, ¿cuántos de ustedes están ansiosos por llegar a ser más y más viejos? Casi nadie quiere envejecer. Es más, las mujeres hasta andan comprando cremitas para que no se les vean las arrugas. Pero esto no se puede detener. Esto no se puede detener. ¿Y por qué? Porque esa es la mentalidad del ser humano en la carne. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más pobres financieramente? Yo creo que nadie. Pero ¿cuántos de ustedes viven felices, gozosos, aún en la condición de pobreza que tenemos? Yo no, yo vivo coyol quebrado, coyol comido, y estoy contento con eso. Porque eso es lo que dice la Biblia. Allá en Hebreos 13 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Esa sí es una verdad bíblica que necesitamos tener. Pero eso es pensar espiritualmente, no carnalmente. Entonces, en la historia de Job, por ejemplo, ¿qué es lo que Satanás le dijo a Dios? Satanás le dijo a Dios algunas cosas en el capítulo 2, versículo 4 de Job, dice esto: respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás sabe algo en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa. Y así como poner una banana delante de un mono, es poner el evangelio de la prosperidad a los codiciosos que les encanta la prosperidad. Dios quiere que tengamos salud, dicen ellos. Dios quiere que tengamos riquezas, dicen ellos. Y estamos siguiéndola, como el mono sigue la banana. Lamentablemente, inocentemente o por ignorancia, algunos caemos en este error. ¿Quién quiere estar enfermo y pobre? Nadie. Pregúntele usted. Pregunte usted si todos están contentos en la condición que están. No, si el que tiene quiere tener más y el pobre quisiera tener para no vivir esa pobreza. Pero yo les pregunto, ¿este es el ejemplo de Pablo para nosotros? ¿Este es el ejemplo de Jesucristo, que solo tenía una túnica y un par de sandalias? Jesús no fue. Es el mejor ejemplo quizás que deberíamos de tomar en la Biblia para estar contentos con lo que tenemos. Pero esto es lo que enseñan los falsos maestros. Entonces, una pregunta, ¿es esto una nueva enseñanza? Por supuesto que no. No es nuevo. Fíjense que en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, Pablo enseñó a Timoteo y le dijo, si alguno enseña otra cosa contraria a la gracia, por supuesto, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe
y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias y pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos que de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y la recomendación de Pablo es imperativa: apártate de los tales. Notemos que estos falsos maestros incluyen incorrectamente que la piedad es un medio de ganancia. A esto se le llama falsa enseñanza. En el versículo 5, si ustedes notan, dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Dice que nos apartemos de esas personas. No dice que estemos mezclados con estas personas. Versículos 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí tenemos una advertencia. Tengamos en mente que la Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males. Usted puede tener dinero y tener mucho dinero, y eso no es pecado. El pecado que se convierte aquí es tener amor al dinero, el deseo de tener más y más dinero. Y el evangelio de la prosperidad apela a la carne en cuanto a esto. Judas, por ejemplo, Judas en el versículo 11 al 16 dice esto: ay de ellos, de estos falsos maestros, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas está diciendo que no son creyentes, porque dice que están muertos 2 veces. Fieras ondas del mar que espuman sus propias vergüenzas, estrellas errantes para los cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué está diciendo Pedro en otras palabras? Judas. Judas habla de los falsos maestros aquí y hace promesas vacías que apelan a la carne para obtener ganancia para ellos. Eso es lo que dice en el versículo 16. Noten lo que dice el 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Note que la palabra impía se repite muchas veces porque es el énfasis. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Judas aquí? Que ellos están pensando en sus deseos pecaminosos, su propio vientre. Están pensando según la carne porque son impíos precisamente. Ahora, ¿pero qué dice Pedro también? Ellos están como las maquinitas de... Yo en el pasado iba mucho a los casinos, en mi vida impía, visitaba mucho los casinos y allá pasan los numeritos así, pues así les pasa a los codiciosos del evangelio de la prosperidad. En los ojos todo el tiempo andan viendo el signo de dólar en sus ojos. Así están ellos. Ellos se ponen el lente del dinero. Pero Pedro les dice algo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre vosotros, en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertas herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La popularidad de este movimiento no significa que sea la verdadera palabra de Dios, porque el versículo 2 dice, muchos seguirán sus caminos destructivos por ignorancia, por estar codiciosos y siguiendo las cosas de la carne, serán presa fácil para los falsos maestros. En el versículo 2 dice, muchos seguirán sus caminos destructivos, y en el griego la palabra destructivo es apoleía, es destrucción. Y en el versículo 3 dice, habla de cómo ganar dinero tomando ventaja de la gente. Y esto es lo que hace el evangelio de la prosperidad. Entonces veamos un poco su popularización. ¿Quiénes enseñan el evangelio de la prosperidad? Bueno, los más conocidos promotores son, por ejemplo, Kenneth y Gloria Copeland en Estados Unidos. Estos perversos como Robert Tylon y Benny Hinn, ustedes ya los conocen. Ronnie Chávez allá en Guatemala, Cash Luna en Guatemala también. Tenemos a Guillermo Maldonado en Honduras, Dante Gebel en Argentina. Aunque Dante Gebel tiene muchos mensajes muy buenos, no significa que no predique el evangelio de la prosperidad. Pero también la influencia de esta falsa enseñanza se refleja por lo siguiente, porque ellos enseñan, veamos algunos problemas en cuanto a este punto del evangelio de la prosperidad en lo siguiente. Entonces vamos a evaluar el evangelio de la prosperidad. Los problemas, ¿cómo puede este evangelio concordar con la escritura? Bueno, concuerda de la siguiente manera. Esta enseñanza falsa altera o mutila el evangelio de la gracia. En otras palabras, la minimiza. La minimiza. Cuando escuchamos a cualquier persona hablar de la Biblia, la primera cosa que debemos evaluar es el evangelio. ¿Qué es lo que esa persona enseña acerca de la salvación? ¿Qué es lo que esa persona enseña acerca del evangelio? ¿Qué enseña acerca de Jesucristo? ¿Qué enseña acerca de la muerte y resurrección? ¿Y cómo uno puede ser salvo? Y si ellos están enseñando enfáticamente la seguridad eterna. Y si ellos están incorrectos en alguno de estos aspectos, podemos concluir que estarán equivocados en otras cosas doctrinales. Esto es verdad tanto para la falsa enseñanza como para los falsos maestros. Ahora, ¿cómo difiere la escritura con estos maestros falsos sobre la muerte de Cristo? Bueno, difiere mucho. Recuerden que algunos enseñan que Jesucristo necesitó ser castigado por los demonios en el infierno. ¿Este es el evangelio que ustedes predican? Por supuesto que no, y nosotros yo soy celoso de la predicación del evangelio. Cuando oigo a alguien enseñando algunos versículos que están dentro de la buena noticia y la mala noticia para el evangelio, pero al final dice, esta es tu responsabilidad, creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados, pedir a Cristo que entre en tu corazón, confesar a Cristo tus pecados, cambiar de estilo de vida. 5 cosas que acabo de ver en un panfleto que un hermano en la iglesia donde me congrego me envió. Y yo le hice algunas correcciones en cuanto a esto. Lo cierto es de que el evangelio de la prosperidad o los pentecostales carismáticos enseñan estas cosas. Están confundidos con esto. Y nosotros debemos de ser celosos con ese mensaje. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 20, Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por lo injusto. Entonces, si Él padeció por mí una sola vez, entonces yo no debo de hacer absolutamente nada. La única cosa que es responsabilidad mía es la fe, que es lo único que no es obra aparte de todas las cosas que el ser humano hace. Y recuerden que algunos enseñan que Jesucristo necesitó ser castigado, según este pasaje, por los demonios en el infierno.
Y este es el evangelio que muchos del evangelio de la prosperidad predican. ¿Predican que Cristo murió por nosotros en la cruz? No. Cristo fue al infierno, dicen ellos, después de morir, y la respuesta para ellos es sí, ellos fue a eso. Pero sabemos por Lucas 16 que antes de la cruz, en la dispensación de la ley, había el Hades y tenía dos partes. Una era el paraíso y el otro el lugar de tormento. También sabemos que hay otro lugar que se llama abismo o tártaro, que es el lugar donde está el confinamiento para los demonios o los ángeles que pecaron allá en Génesis capítulo 6. Después de que Cristo murió en la cruz, su cuerpo fue enterrado en la tumba, pero ¿qué pasó con su espíritu? Pues esos 3 días hizo varias cosas. Una de ellas es que fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Estos espíritus no son los seres humanos, sino que se refiere a demonios. Y no a todos los demonios, sino solamente a ciertos demonios que fueron desobedientes. ¿Y cuándo pasó esto? Versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba en el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Y en qué contexto está escrito este versículo 20? Génesis capítulo 6. Ahora, esto es importante porque los demonios que intentaron detener la venida del Salvador Jesucristo fue a predicarle a ellos. Jesucristo no fue a predicarles el evangelio en lugar de eso, sino que proclamó el hecho de que Él vino y que ellos no pudieron detenerlo, porque eso fue lo que quisieron hacer en Génesis capítulo 6. Ahora, si vemos 2 de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está refiriéndose a ese mismo grupo, sino que arrojándolos al infierno, que en el griego es tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos ya no tienen oportunidad. Entonces no fue a decirle, hey, aquí vengo, les traigo una buena noticia para que ustedes se salven. No está hablando de eso. Entonces Judas del 1 al 6 dice, 6 y 7, perdón, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, está hablando que no se guardaron íntegros tal como Dios los creó, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron el cielo para venir a la tierra a pervertir la genealogía. Los ha guardado bajo oscuridad, el tártaros, en prisiones eternas para el juicio del gran día, es decir, para el gran trono blanco, o para el infierno, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza. Oigan, contra naturaleza. Los ángeles que no guardaron su dignidad fueron contra naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí vemos otra vez que su pecado fue similar al que Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacían ellos? Ya no les bastaba a los hombres tener mujeres, sino que querían tener relaciones sexuales, hombre con hombre y mujer con mujer. Este mismo pecado fue el que cometieron los ángeles que no guardaron su dignidad. Bajaron a la tierra y dice aquí en el versículo, dice que de la misma manera que aquellos se refiere a los ángeles. Es decir, que fueron en esos vicios contra naturaleza. No es correcto, por eso es que hoy por hoy un creyente debe estar en contra de la homosexualidad, del lesbianismo y de este tipo de perversidad que va contra naturaleza. Y yo lo digo contundentemente. Ahora, así que cuando Cristo murió, su cuerpo fue a la tumba, pero su espíritu fue a predicar a ciertos demonios al tártaro. Pero esta no es la única cosa que él hizo. ¿Qué le dijo al ladrón que estaba muriendo en la cruz? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él también no solo fue al tártaro, sino que también fue al paraíso. Aquí es donde Jesús fue, pero después de ser resucitado y ascender al cielo, llevó a la gente, a los creyentes del Antiguo Testamento hacia el tercer cielo. Y ahí es donde está el paraíso hoy día. Por eso es que contundentemente, esto lo dice Efesios capítulo 4. Jesús realmente fue al cielo, a las dos partes, el Hades y el tártaro. No fue a ser torturado por los demonios, sino que fue a mostrarse como vencedor a los demonios que habían pecado en Génesis capítulo 6.
Entonces, ¿el Evangelio de la Gracia promete sanidad física a través de la redención de Cristo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la respuesta la tenemos en 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Sanados de qué? Dice que él llevó nuestros pecados, sanados del problema del pecado. Entonces, una vez que Cristo muere y usted pone su fe, sus pecados, usted es sanado de ese problema de pecado, porque ya no será condenado. Y un día, aunque ahora pecamos porque tenemos la vieja naturaleza, un día ese problema de la vieja naturaleza que tenemos va a ser totalmente quitada con un cuerpo glorificado. Entonces, ¿Dios nos garantiza sanidad física por medio de la muerte de Cristo? Sí y no. Y aunque parezca un político ahora diciendo esto, lo que quiero decir es que debido a la muerte de Cristo, un día vamos a ser sanados físicamente, porque nuestro cuerpo va a ser glorificado en la resurrección o en el arrebatamiento de la iglesia. Pero Dios no garantiza sanidad física en este cuerpo. Usar Isaías 53 para probar esto es erróneo. Por eso, 1 de Pedro capítulo 2:24, si nos fijamos cuidadosamente en este versículo, vemos que Pedro no está hablando de sanidad física, sino de la sanidad espiritual. Que nuestros pecados pueden ser perdonados, que la salvación ha sido provista debido a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Y 3 de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Los del Evangelio de la Prosperidad les encanta este versículo. Pero este era un asunto específico con Gayo. Algunos falsos maestros abusan de este versículo. ¿Gayo estaba bien físicamente o espiritualmente? El versículo dice que estaba bien espiritualmente. ¿Cuál es el deseo de Juan para el receptor de esta carta? El deseo es que Gayo pueda prosperar físicamente como lo está haciendo espiritualmente. Ahora, pero la gente de la prosperidad están mal espiritualmente y quieren ser prosperados físicamente. Esto no puede ser, esto es como poner la carreta adelante y los bueyes atrás. Es al revés. Esto es contrario al Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad dice, la razón por la cual usted no está bien físicamente es porque no está bien espiritualmente. ¿Es esto verdad? No necesariamente. Déjenme darle una ilustración. Uno de ustedes ha tenido problemas físicos. Yo los tengo. ¿Es porque no está bien espiritualmente? No. ¿Es porque no ha orado confiando al Señor? No. Y si uno de ustedes tiene un hijo con problemas físicos, ¿eso quiere decir que no está bien espiritualmente? No. ¿Tiene pecados secretos en su vida? No, no es por eso. Sino lo que enseñan los del Evangelio de la Prosperidad es verdad. Ellos nunca deberían de enfermarse entonces. Y de hecho, en esta pandemia han muerto muchos que predican el Evangelio de la Prosperidad. Pentecostales, carismáticos han muerto muchos. Y nunca deberían de morir entonces si esta es una verdad bíblica. Por eso es que cuando vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 30, dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pablo, el apóstol, es un gran ejemplo. Si esto fuera una verdad bíblica, Pablo no hubiese estado enfermo, y Pablo es el que escribió casi el 80% del Nuevo Testamento. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo. Bueno, está hablando de Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Pablo, por eso dije anteriormente que Pablo también estaba enfermo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, según el versículo 30,
¿Por qué estuvo enfermo al borde de la muerte Epafrodito? ¿Fue por algún pecado secreto? No. ¿Fue porque le faltaba fe? No. Entonces, ¿por qué? Por la obra de Cristo, por su ministerio, por el Señor que estuvo enfermo acerca de la muerte. Esto es lo contrario del Evangelio de la Prosperidad. ¿Puede ver la diferencia entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio de la Prosperidad usted? Esto es muy distinto. Por eso, vamos aquí, esta enseñanza falsa falla en entender lo que es la fe. Ellos no lo entienden. ¿Cómo la Escritura define esto entonces? Bueno, en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31 dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra creer es un verbo transitivo, por lo tanto, requiere un sujeto y un objeto. ¿Quién es el sujeto en esta oración? El carcelero. Tú eres la persona que debe creer. Ahora, ¿quién es el objeto en esta oración? El Señor Jesucristo. Debes de creer en Él solamente. Si el carcelero cree, pero no el Señor Jesucristo, pero no en el Señor Jesucristo, ¿de qué sirve su fe? No sirve de nada. Pero si pone su confianza en Jesucristo y depende de Él, ¿cuál es la promesa que Dios da al carcelero? Que será salvo. Y en el griego, la palabra creer está en el tiempo aoristo. Habla de una acción completada en un punto de tiempo. En otras palabras, no requiere una fe continua para que no esté en el tiempo presente. Está en el tiempo aoristo, es decir, que surge en un punto de tiempo y eso se mantiene y no cambia. Otra cosa que vemos es que está en la voz del verbo es activa. Es algo que debemos escoger hacer. Nadie puede hacerlo por nosotros. Debemos de hacerlo nosotros mismos. El modo del verbo es imperativo. Es un mandato. Es necesario para poder ser salvo. No dice, cree y sé bautizado. No dice, cree y arrepiente de tus pecados. No dice, cree y haz la oración del pecador. No dice, cree y pide a Cristo que entre en tu corazón. Porque el bautismo es una manera de demostrar que ya he creído, pero no una condición para ser salvo. Tampoco dice, cree y guarda los 10 mandamientos. No dice, cree y asiste a la iglesia. No dice, cree y habla en lenguas. Una sola condición dice, cree y en el objeto correcto, Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió y resucitó, hizo todo lo necesario para que nosotros fuésemos salvos. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por fe sola en Cristo. Y el valor de la fe está siempre en el objeto, no en el sujeto. Antes de entender esto, es importante que podamos escudriñar el Evangelio de la Gracia y entenderlo. Pero estos hombres del Evangelio de la Prosperidad no ponen el énfasis en el objeto de la fe, sino en cierta calidad de tipo de fe. Por eso es que nosotros predicamos y enseñamos el Evangelio para que la gente entienda en quién debe de confiar. Ahora, el asunto 3, que esta enseñanza falsa en la práctica convierte a Dios en un siervo en vez de soberano. Ahora, ¿cómo lo hacen? Dándole órdenes a Dios para que haga ciertas cosas para ellos. Permítanme hacerles una pregunta. Si ustedes tuvieran un rey y este rey viniera a su presencia, ¿ustedes le darían órdenes a este rey para que haga algo por ustedes? Les aseguro que no lo harían. No le damos órdenes al rey, pero podemos hacerle una solicitud para que haga algo por nosotros. Cuando oramos, podemos hacerle nuestras peticiones, pero no darle órdenes, no decretar y no ordenarle a Dios. Pero esto no es lo que los predicadores del Evangelio de la Prosperidad hacen. Kenneth Copeland dice, no le pidas nada a Dios, ordénate que te lo haga. Esto no tiene nada que ver con las Escrituras. Ahora, ¿qué es lo malo con la autoridad del creyente? ¿Qué es lo malo con la autoridad del creyente?
Lo malo es que nosotros no tenemos autoridad ante Dios. Somos siervos de Dios. No somos soberanos. La autoridad del creyente para darle órdenes a Dios no es una enseñanza bíblica, es extra bíblica. Somos siervos, recuerden, no soberanos. Ahora, por ejemplo, hay algunos que ordenan, decretan y hacen un montón de cosas, pero esta enseñanza falsa socava o de mejora de la escritura y su inspiración divina. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace, si le preguntamos y si creen en la Biblia, es la palabra de Dios, ellos van a decir, claro que sí, por supuesto. Pero en la práctica disminuyen la suficiencia de la escritura porque le añaden revelaciones propias o enseñan cosas que en la Biblia nunca fueron dichas. Por ejemplo, hay algunos que enseñan la risa santa, diciendo que si uno está lleno del Espíritu, una de las formas en que se manifestará el Espíritu Santo es que uno se reirá sin control por mucho tiempo, violando 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Vi a un hombre en la televisión una vez que pertenece a un grupo llamado Reavivamiento Pentecostal, que cuando estaba enseñando, la gente empezó a reírse sin control durante mucho tiempo, pero no porque estaba contando chistes, porque estaba enseñando Hechos capítulo 5 acerca de Ananías y Zafira, que cayeron muertos y la gente se estaba riendo a carcajadas descontroladamente. No hay nada para reírse en ese capítulo 5 de Hechos, al contrario. Y si ustedes van a Hechos capítulo 5 en el versículo 11, pueden notar que lo que la gente pensó cuando vieron esto, cuando Dios castigó a Zafira, la gente se estaba riendo cuando vieron lo que ocurrió. Dice el versículo 11, tenían gran temor, pensaban que Dios podía matarlos también. Y les pregunto, ¿el fruto del Espíritu es estar en control o fuera de control? Primera de Corintios 12, 13 y 14 enseña estos principios acerca del control. Bueno, el capítulo 14, versículo 40 dice, todo lo que haga, hacerlo decentemente y en orden. Yo creo que esas palabras se sobreentienden. Richard Robert, hijo de Oral Robert de Oklahoma, Estados Unidos, explicó cómo su hija a la edad de 12 y 13 años recibió este don de la risa santa. Y dice que la niña estuvo riéndose sin parar por más de 3 horas y se reía tanto que se cayó de la cama y la recogieron y la llevaron a su dormitorio. ¿Suena esta como algo que el Espíritu Santo podría hacer? Por supuesto que no, porque en la Escritura no existe esto. Ahora, si buscamos en la Biblia, ¿podemos hallar algo similar ahí en cuanto a esto? No está. Ahora, entonces es importante entender estos asuntos. 5. Esta enseñanza falsa interpreta mal y aplica las promesas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Este es uno de los mayores problemas, tomando versículos fuera del contexto del Antiguo Testamento bajo la ley para Israel y los malinterpretan aplicándolos a la iglesia hoy día. Bajo la ley, si uno obedecía a Dios, recibía bendiciones, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Si uno no obedecía, recibía maldición física y espiritual. ¿Esta es verdad bajo la gracia? No, bajo la gracia recibimos bendiciones no porque nosotros obedecemos, sino porque Jesucristo murió por nosotros y recibimos esto por medio de la fe en Cristo solamente. Y Deuteronomio 28, por ejemplo, versículo 1 al 5, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, y aquí pone alguna, no lo voy a leer, pero el versículo 1 dice, ¿a quién está dirigiéndose Dios en este versículo? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Él está hablando con los judíos. En el versículo 2, noten que recibirían bendiciones si obedecían. Esta era la ley de Dios. En el versículo 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo.
Si vemos en el Nuevo Testamento, ¿vemos una promesa similar a esto? No hay ninguna. Versículo 4 dice, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y el rebaño de las ovejas. Ahora, Dios prometió a los judíos que si obedecían sus mandamientos, Él los bendeciría físicamente con ovejas, vacas, rebaños, etc. ¿Es cierto esto hoy día? ¿Ustedes tienen vacas en sus casas? Debe ser porque no están obedeciendo a Dios, a lo mejor. Bueno, en el versículo 5 dice, benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. De nuevo, son bendiciones físicas. En los versículos 6 y 7, inclusive, de nuevo, son bendiciones físicas. Ustedes los pueden leer. En el versículo 8 al 14, hemos visto que estas promesas serán recibidas si obedecen. Dice, Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra de Jehová. Te confirmará. Bueno, en los versículos hasta el 14, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y todo esto lo usan. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni la diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Estas eran condicionales, eran promesas condicionales en la ley. Y sin embargo, muchos pastores fieles a la palabra de Dios pasan por muchos apuros económicos. Pero si fueran judíos bajo la ley, esto no sucedería. ¿Deberíamos juzgarlos como carnales, desobedientes porque tienen muy poco dinero? Por supuesto que no. Y no vamos a leer todos estos versículos, pero vamos a ir, por ejemplo, a Lucas capítulo 9, 57 y 58. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te guiaré a donde quiera que vaya, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Son similares a Jesús los que predican el Evangelio de la prosperidad? Aquí vemos a Jesucristo hablando a los discípulos. ¿Cómo es esto de que Jesucristo no tiene ni siquiera un lugar donde poner su cabeza? Él debería decir, lo reclamo en el nombre de Cristo, pero era el mismo Cristo. ¿Cómo lo haría entonces? No tengo ni dónde reposar mi cabeza. Era una confesión negativa de Cristo, ¿no es cierto? Él debía haber dicho, yo reclamo un hotel 5 estrellas en Jerusalén, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Acaso le faltó fe a Jesucristo? ¿Cuál fue el problema del Señor? ¿No creía en el Evangelio de la prosperidad? No, no era eso. Bueno, él no estaba ni siquiera enfatizando bendiciones materiales aquí. Él mismo no tenía bendiciones materiales. Los apóstoles tenían una actitud positiva. ¿Fueron ellos bendecidos físicamente? ¿Recuerdan la gran mansión que Pablo tenía? Y si vamos a 1 Corintios, dice Pablo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. El último versículo 11 nos revela algo de los apóstoles. Ellos tenían hambre, sed, estaban desnudos, abofeteados y no tenían ni una casa. ¿Por qué no reclamamos sus bendiciones físicas entonces? ¿Por qué Dios nunca le prometió este tipo de bendiciones a los discípulos en la dispensación de la gracia? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No somos Israel, somos la iglesia. Dios no nos ha prometido bendiciones físicas. Esto no quiere decir que Él no nos puede bendecir físicamente, pero no es algo que uno tiene que reclamar. Tampoco es una prueba de nuestra fidelidad a Dios. Esto está bajo la soberanía de Dios. En el versículo 11 es una gran oposición al Evangelio de la prosperidad.
¿Cuál era el problema de los apóstoles? Que ellos no conocían los 4 puntos. ¿Deberíamos nosotros creer este evangelio? Nunca. Estos hermanos eran tan fieles al Señor que Él dijo que ellos van a reinar en el reino de Cristo en el futuro. Se los dijo en Mateo capítulo 19, 28. No es sino hasta el reino milenial donde se disfrutará estas bendiciones físicas. Todo el mundo lo va a disfrutar, los que hemos confiado en el Señor. 6. Entonces, esta enseñanza falsa malentiende la relación del pecado y enfermedades. Cuando nos enfermamos, ¿es siempre debido a nuestro pecado personal? No necesariamente. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así de que la pandemia es el resultado del pecado original. Ahora, cuando nos enfermamos, ¿por qué hay muerte hoy día? Pues, porque hay enfermedades debido al pecado de Adán y la maldición que le siguió al mundo. En Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y hasta a una está con dolores de parto hasta ahora. El pecado de Adán no solo afectó a la humanidad, sino afectó toda la creación. Entonces, es esta la razón. Entonces, algunas sugerencias prácticas para finalizar. ¿Cómo debo responder a ello? Bueno, usted debería responder a los engañadores a través de rechazar su enseñanza. Eso lo dice 2 de Timoteo 2:15 al 22. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. El versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si no conoces la verdad, ¿cómo vamos a enfrentar la falsa enseñanza? El versículo 16 dice, evita profanas y vanas palabras. ¿Por qué? Porque su mensaje penetra en todo lugar y pueden ser engañados. Versículo 17, penetra como gangrena. ¿Alguna vez han visto cómo penetra la gangrena? Come, pues, si ustedes ven a un diabético, se le hace un grano, inmediatamente va a ir comiendo hasta el punto de perder el miembro. ¿Cuál es el tratamiento que se usa? Cortar de tajo o cortarle el miembro. Si no lo hace, va a morir. Es lo mismo con la falsa enseñanza. Si no la evitamos o no la cortamos, va a penetrar. Y en la iglesia primitiva también tenían este problema. En el versículo 18 dice que la falsa enseñanza de los falsos maestros estaba destruyendo la fe de muchos. Ahora, la manera de evitar esta falsa enseñanza es evitando a los falsos maestros. Pero, ¿qué hacer con aquellos que ya han sido contaminados? Bueno, lo que podemos hacer es ayudarles a través de la palabra de Dios si ellos están abiertos a hacerlo. Muchos de ellos en realidad son ignorantes, han sido engañados, no saben nada mejor que eso. En realidad, ellos quieren saber la verdad. Número 2. Usted debería ser responsable a los engañadores a través de ayudarles con la palabra de Dios si ellos están abiertos a escucharlo. Y esto ya lo vimos en 2 de Timoteo 2, 23, 26 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda
que se arrepientan, es decir, que cambien de manera de pensar para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, si ellos quieren, ellos aceptan, uno pudiera enseñarles la verdad. Que Dios nos dé un corazón humilde y que nos continúe dando un gran respeto por su palabra. Este es el anhelo de mi oración siempre. Que siempre estemos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar. Si lo que creemos o pensamos no está alineado en la Escritura, y que le demos la gloria a Él cuando nos haga cambiar por su gracia y misericordia hacia nosotros. Hermanos, es tan crucial entender que el Evangelio de la prosperidad infecta tanto que puede dañar el corazón de la gente, puede dañar tanto que inclusive pervierta la fe de los creyentes. Por eso es tan importante entender que necesitamos ser enfáticos en la enseñanza bíblica, ser enfáticos en ir a escudriñar la Escritura como lo hacían los hermanos de Berea. Recuerden que la única manera de poder ayudar a otros es a través de la palabra de Dios. No podemos hacerlo de otra manera. Por eso es importante estudiar la palabra, versículo tras versículo, libro tras libro, de una manera sistemática, a fin de llegar a la verdad bíblica y que el Espíritu Santo nos ilumine para poder tener la sabiduría necesaria y entender estas verdades. Oremos. Padre, queremos darle gracias por el amor que nos tiene hasta el día de hoy, mi Señor. Gracias por los que han de escuchar y ver este video y esta enseñanza, mi Señor. Ilumine usted sus mentes, los corazones para entender estas verdades y ser afectados a través de su palabra, mi Señor. Y use a los siervos del Instituto Bíblico que han de enseñar estas verdades a fin de que los estudiantes y aquellos que han de ver estos videos puedan ser animados a través de su palabra y corregidos a través de ella, mi Señor, si están equivocados. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, se lo suplicamos, mi Señor. Amén.